aquí al doctor Juan Sánchez Piñal, el doctor Hollywood, ni más ni menos, pues su servidor Eduardo Torres, y esta ocasión tenemos al doctor Jesús Vergara. Muy buenas noches. Chucho estudió medicina en la facultad de la UPAEP, posteriormente hizo la especialidad de medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, para posteriormente ir a hacer la subespecialidad al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Sabemos que actualmente realizas asistencia pública y privada, trabajas en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS San José y en el Hospital Ángeles de Puebla. Actualmente eres profesor titular del curso de especialización en nefrología en el IMSS en San José, y pues en verdad qué gusto, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. Pero para empezar tu especialidad, ¿puedes platicarnos qué es la nefrología? Sí, claro, ante todo muchas gracias por la invitación, muy honrado. Bueno, la nefrología prácticamente es la rama de la medicina interna que se encarga de tratar todos los problemas de los riñones, ¿sí? Desde un punto de vista obviamente clínico, lo que se trata también de lo que es el tratamiento de la especialidad que se encarga del tratamiento de hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante renal, claro. ¿Sí? Pero en general prácticamente es todos los problemas renales y de vías urinarias. Prácticamente el urólogo como el nefrólogo trabajamos de la mano en muchas cuestiones. Sin embargo, el urólogo es un médico quirúrgico, ¿no? Él opera prácticamente. Y nosotros tenemos otro tipo de abordaje, ¿no? Otro tipo de cuestión que vemos de manera más clínica. Claro, quisiéramos que nos explicaras qué es la nefropatía diabética. Ok, prácticamente primero tendríamos ahí que centrarnos en un aspecto muy muy importante. La principal causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial es la diabetes. Sin duda, pues es la reina, sobre todo en países occidentales, ¿no? Seguido inmediatamente por lo que es hipertensión arterial sistémica. La nefropatía diabética es el daño renal que se ocasionado por una diabetes de larga evolución. Sabemos que pues obviamente la diabetes daña tanto a la microvasculatura como a la macrovasculatura, más entendible, a los vasos de muy pequeño calibre como a los vasos de calibre grande, ¿no? A los vasos gruesos. Obviamente el riñón es un órgano altamente vascularizado y pues prácticamente no es raro que la diabetes afecte a los riñones. Claro. Como una consecuencia tardía, pero porque tarda en darse, pero sí es la primera causa a nivel mundial de una falla renal crónica que requiera tratamiento sustitutivo de la función renal, llámese hemodiálisis, diálisis o trasplante renal. Los pacientes, me imagino, todos los pacientes que ya tienen diabetes, claro, ¿van a padecer en algún momento la nefropatía diabética? Sí, una gran mayoría. De hecho, se habla de que cuando hacemos el diagnóstico de diabetes, por lo menos el 20% ya tiene cierto grado de nefropatía diabética. Ahora, el que desarrollemos nefropatía diabética también depende de factores genéticos. Se ha hablado de la producción de ciertas enzimas, de ciertos factores que van a ser al paciente más susceptible para desarrollar nefropatía diabética, definitivamente. Lo que es sumamente importante pues es la identificación temprana de la misma, ¿no? En este caso en especial de la nefropatía diabética, ¿cuáles son los factores de riesgo que están muy bien identificados en este tipo de pacientes? Prácticamente lo que tenemos que ver como factor primero, obviamente es el tener la enfermedad, ¿sí? La identificación temprana, el desarrollo de proteinuria o de una mayor si el paciente empieza a tirar una mayor cantidad de proteínas en orina, ¿sí? O que se salen de rango, ¿sí? Esto prácticamente, con esto podemos decir que ya el paciente está empezando con nefropatía diabética, ¿sí? Entonces, algo muy importante, el cuidado que tiene el paciente con su tratamiento, ¿no? Claro. Es importantísimo. Obviamente un paciente que no, y yo creo que es quizá de los principales factores de riesgo, una diabetes mellitus descontrolada, ¿sí? Va a tener una repercusión mucho mayor y mucho más rápido en los riñones que obviamente que alguien que se está controlando, ¿sí? Entonces, es muy importante. Y la otra, otro factor de riesgo, pues otros factores de riesgo pueden ser, por ejemplo,
digo, aparte del descontrol, que el paciente, por ejemplo, tenga obesidad. La obesidad por sí misma daña los riñones. El tabaquismo se ha identificado como un factor, que tan solo por sí mismo daña los riñones sin necesidad de diabetes, pero podemos también incluirlo. Sí, La ingestión de cierto tipo de bebidas o de lo que llaman soft drinks, ¿no? O bebidas como refrescos, va a acelerar el daño renal. El simple hecho de fumar es una causa importante para enfermedad renal crónica, ¿no? Para todos aquellos que fuman, ¿no? Que independientemente de que tengan diabetes, nefropatía, y aún sin tenerla es importante dejar el hábito tabáquico. Que fumamos, dijo el otro. Pero, lo que pasa es que también por el papel me imagino que juegan los riñones en el organismo, que es también como depurativo un poco, ¿no? Como de eliminación. Sí, pero sobre todo por el papel vascular, vamos a decirlo así. Obviamente nosotros pues al fumar vamos a tener un menor grado de oxigenación, vamos a disminuir la cantidad por la redundancia de oxígeno a nivel de ciertos órganos muy importantes, y pues por mucho los riñones son órganos altamente vascularizados con una circulación altísima, y el daño que produce el tabaco a nivel de los vasos sanguíneos o del interior del recubrimiento que llamamos endotelio es muy muy importante. Oye, y Jesús, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la incidencia de la nefropatía diabética? Prácticamente, como les mencionaba, en el momento del diagnóstico, por lo menos, del diagnóstico de diabetes, por lo menos el 20% de los pacientes ya tiene cierto grado de nefropatía diabética. Entonces, al menos por lo menos ya tienen proteinuria. ¿De acuerdo? Definiendo la proteinuria porque eso es importante, como la cantidad, o mejor dicho, una proteinuria anormal. El paciente empieza a filtrar más proteínas de lo que normalmente filtran los riñones. Eso es algo anómalo completamente, ¿no? Ahora, en base a como les decía anteriormente, en base a que los pacientes tienen a que la diabetes tiene una altísima incidencia en nuestro país. Como ustedes saben, pues la diabetes es la enfermedad de nosotros los latinos. Sí. Entonces, obviamente es la causa principal por mucho de nefropatía, de daño renal crónico, ¿no? Yo creo que por raza, tenemos en nuestras propias enfermedades. No quiere decir que no nos podamos enfermar otra cosa, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, esto ya es más genético, pero también es muy importante ver que los latinoamericanos tenemos una alta predisposición genética a tener diabetes. Eso es muy importante, ¿no? Como los caucásicos, por ejemplo, a presentar enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, o como la población afroamericana, y me refiero a Estados Unidos, ¿no? Afroamericana, de presentar insuficiencias e hipertensiones malignas muy severas, ¿no? Con daño renal. ¿Nos podrías hablar cuáles son los tipos de lesiones que se van presentando en la nefropatía diabética? Prácticamente, desde el punto de vista histológico, vamos a tener lo característico que es una glomerulopatía nodular. Para que explicar un poquito más, un riñón es un filtro grandote, ¿no? Sí. Formado por 1 millón de microfiltros que se llaman glomérulos, para fines prácticos. Esos glomérulos son los que se encargan de filtrar la sangre, ¿sí? Y producir, pues ahora sí que la orina, en pocas palabras. Hay muchas enfermedades glomerulares. La diabetes produce un tipo de enfermedad que se llama glomerulopatía nodular. Se forman dentro de los glomérulos nódulos. Puede existir una porción de ese glomérulo que se llama membrana basal glomerular, y que se va a ir engrosando, y eso va a causar cada vez más daño y deja pasar mayor cantidad de proteínas, ¿no? Va a haber más células, obviamente, a nivel glomerular, lo cual también va a producir una disminución de la irrigación sanguínea, vamos a decirlo de esta manera, y también mayor proteinuria. Esto, a su vez, pues obviamente
Mucha gente me pregunta, bueno, si estoy tirando más proteínas, ¿qué? ¿Cuál es el problema? El problema es, para fines prácticos, tenemos un rango que no puede pasar de los 250, 300 miligramos al día de proteínas al día, o en orina de 24 horas. Es lo que permite el riñón filtrar un riñón sano. Si por la misma diabetes estamos filtrando más proteínas, los riñones a la larga no van a poder soportar esa carga y se van a lastimar. Al irse lastimando, pues obviamente vamos a tener, al irse lastimando, obviamente el glomérulo va empeorando y va a tirar más proteínas y sigue un círculo vicioso hasta que ya el riñón no puede filtrar las toxinas de nuestro organismo, ¿no? Y no va a poder depurar otras cosas o filtrar agua. ¿Por qué tener la glucosa alta de forma crónica es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la nefropatía diabética? Tenemos que recordar que es una alteración en el metabolismo tanto de proteínas, grasas, no solamente del azúcar. Lo que vemos ahí producido pues es la expresión que tenemos es la elevación del azúcar. ¿Por qué la diabetes produce nefropatía diabética? Hay muchos factores. Uno de los principales es que al tener el azúcar alta se producen ciertos productos que se llaman productos avanzados de la glucosilación. ¿Sí? Para fines prácticos, estos productos avanzados de la glucosilación pues tienen receptores glomerulares y van a hacer que exista una mayor inflamación. La terapia más importante y la que está al alcance de todos y la que podemos utilizar, pues obviamente es mantener la glucosa en niveles adecuados. Y con eso nos aseguramos de que no se formen estos productos que pueden en un momento dado alterar la filtración glomerular. Tú lo has mencionado perfectamente, o sea, el tener estos niveles altos finalmente van a producir alterar otras vías, van a producir una inflamación crónica y esto al final va a haber alteración de otras vías del sorbitol, de todas, claro, que nos van a producir la nefropatía diabética, ¿no? Y aunado a esto, la albuminuria y todo lo que venimos viendo, todo claro, el paso de la proteinuria, la albuminuria, el deterioro va a ser muy importante. Por eso yo creo que lo has mencionado perfectamente, que el tener los niveles de glucosa controlados en todo momento va a ser la clave para evitar la nefropatía diabética. Sobre todo que el paciente lo entienda de esta manera, porque él piensa que con tomarse el medicamento o aplicarse la insulina ya está del otro lado, sin lograr estas metas de control glucémico, que es lo más importante. Una vez que el paciente ya sufrió todos estos cambios, tuvo proteinuria, glomerulosclerosis, lesión del glomérulo, hubo alteración a otras vías del sorbitol y pasó todo esto y llegamos a una enfermedad renal crónica, ¿nos podrías hablar de cuáles son las etapas de esta enfermedad ya una vez que se estableció bien el daño? Pues a ver, el hecho de tener falla renal no quiere decir me tengo que dializar primero. Okay, qué bueno. Eso porque es muy común. Tienes falla renal, eso es igual a me tengo que dializar. A veces ni siquiera les han explicado a nuestros pacientes qué es la diálisis. No, la falla renal prácticamente se da, tiene 5 etapas. Voy a explicar, es otra la medida a la que manejamos, pero en porcentaje, por lo general, por debajo del 60% de función renal, ¿sí? Vamos a tener ya una falla renal. Cuando ya llegamos a una etapa 5, que es menos del 15% de función renal, ya es cuando podemos tomar en cuenta a un paciente para tratamiento dialítico. Entonces, no podemos tener una falla renal leve, ¿sí? Una falla renal moderada, una falla renal severa, una falla renal que ya requiera tratamiento dialítico o trasplante, y en cada una podemos impactar prácticamente ¿para qué? Para retrasar la progresión del daño renal. Sí, sobre todo obviamente como todo en las primeras etapas. Claro. Por eso es tan importante la identificación. Entonces, hablar de esto en general, prácticamente las etapas de la insuficiencia renal crónica, no porque me digan tengo falla renal, eso es muy importante,
quiere decir que ya mis riñones no funcionan. Hay que establecer una etapa, hay que establecer cómo podemos detener la progresión del daño renal, si es posible, ¿no? O dar la terapia adecuada dependiendo de cada fase. Y eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Y no dejarnos, porque a veces sí nos dicen, es que tienes falla renal. No, pues así como que ya no hago nada, ¿no? Claro, claro. No acudo al médico, no acudo a ver cómo estoy realmente y qué se puede hacer. Obviamente pasa más el tiempo y nuestros riñones se van a ir deteriorando cada vez más. Sí, claro, es muy muy importante lo que mencionaste, sobre todo en el primer nivel de atención, cuando diagnostican al paciente, siempre hacer su envío a tiempo. Y aquí yo creo que entraría cuáles vendrían siendo esos métodos diagnósticos, los métodos diagnósticos, y sobre todo para también a lo mejor saber en qué etapa dices, ¿no? Claro. No, bueno, aquí fíjense que realmente es muy sencillo, muy sencillo establecer la presencia de enfermedad renal crónica. Voy a enfocarme a un paciente con diabetes, dado que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Claro. Pero en general, pues estas son los estudios que podemos para establecer el diagnóstico en cualquier paciente en el cual sospechamos falla renal. Es muy sencillo, tan solo es cuestión de tomar una química sanguínea, unos electrolitos séricos y un examen general de orina. Así de sencillo, estudios tan simples, tan comunes en cualquier laboratorio, ¿sí? Con eso nosotros podemos establecer la presencia de una nefropatía desde incipiente, porque es algo muy importante. Por ejemplo, podemos tener la química sanguínea normal, es decir, existe la química sanguínea nos detecta lo que es la presencia de urea y de creatinina. La creatinina y la urea son productos de desecho de las proteínas de nuestro cuerpo, y las orinamos. Cualquiera, siempre le digo a los pacientes, todos conocemos la urea, cualquiera que haya entrado a un baño público, perdón. El olor, Claro, el olor Y lo es primero que dicen, huele a orines, Sí. huele a urea. O sea, todos la conocemos. Entonces, mediante la química sanguínea podemos establecer la presencia de la elevación de urea y de creatinina. Si la creatinina, que también se eleva, prácticamente eso me está indicando que el riñoncito ya no puede sacarla por la orina. Y quiere decir que mi función renal está disminuida. Eso es lo primero. Ahora, en el general de orina, si el general de orina me detecta que estoy tirando proteínas, ok, entonces es tiempo, quizá, y ahorita voy a decir por qué quizá, ya tengo una nefropatía incipiente. Porque esto ya después de observarlo el médico, obviamente pues los métodos diagnósticos ya es pedir una proteinuria en orina de 24 horas, ver si realmente hay proteínas en orina. De esas la más importante se llama albúmina, ¿no? Ver que no esté yo orinando demasiada albúmina y en un momento dado establecer ya una nefropatía. O sea, hay rangos, pero a partir de que pasas de una cierta cantidad de albúmina, ya, para ti es un Sí, indicador. prácticamente, y sobre todo algo muy importante, la albúmina es la proteína más abundante del cuerpo. Porque es bien importante establecerla en las proteínas. Cuando nosotros pedimos proteínas en orina de 24 horas, estamos prácticamente pidiendo un paquete, ¿no? Que son aproximadamente unas 6-7 proteínas. Y nos dicen, bueno, en total está orinando tanto. ¿Por qué es importante la determinación de albuminuria o de que no se esté tirando más albúmina? Porque es el principal indicador de daño glomerular. Esto obviamente ya lo tiene que determinar el nefrólogo, pero realmente el diagnóstico per se de una nefropatía diabética es con una química sanguínea, electrolitos séricos y un examen general de orina. Y no es tan caro, ¿no? Ese tipo de... No, realmente no. Realmente no. Y la verdad, atendido a tiempo, se pueden tener intervenciones que retrasen completamente el avance de la enfermedad renal.
Sí, una vez que identificas la nefropatía en su fase inicial, ¿cuál es el tratamiento específico, Chucho? ¿Cómo inicias tu tratamiento? ¿Qué es? Ok, eso es bien interesante. Lo primero, repitiendo quizá, es el control del azúcar. El control de la glucosa es esencial. No importa qué intervención nefrológica tengamos si no hay un buen control glucémico. 2. Si tenemos a un paciente, por ejemplo, que va a llegar en una etapa de falla renal leve, moderada, podemos hacer bastante. Lo primero es la implementación de medicamentos como antihipertensivos, como ARA2, IECAS, ¿no? IECAS, ¿por qué? Porque independientemente de que esos medicamentos también sirvan para controlar la presión, son medicamentos que van a disminuir completamente, van a disminuir la cantidad de proteínas en orina. Una cuestión muy importante, y perdón, para repetir y recalcar, Sí. es si tengo nefropatía, o digo que me dicen que tengo nefropatía diabética, es que forzosamente estoy tirando proteínas, porque con eso estoy comenzando, Eso es muy importante. Entonces, tenemos que disminuir la proteinuria forzosamente. ¿Cómo? Tenemos intervención medicamentosa, ¿como de qué? Como de medicamentos como IECAS, ¿no? Claro. Que creo que todos estamos muy familiarizados, por ejemplo, con el captopril. Medicamentos como el ARA2, como el losartán, ¿no? O irbesartán, que son los primeros de su tipo, más o menos, Claro. ¿no? Podemos recurrir al uso de estatinas, que son medicamentos para bajar el colesterol, pero también tienen una gran capacidad antioxidante, ¿sí? Sí, sí. Se pueden utilizar también, esto con el fin de que podamos en un momento dado disminuir la proteinuria, mejorar lo que llamamos nefroprotección, y con esto retrasar completamente retrasar la progresión del daño renal. Ok, Chucho, acá hay algo bien importante, y esta sería una pregunta complementando esto para todos los estudiantes de medicina y para nuestros médicos internos. Normalmente tú inicias con IECAS para esa albuminuria, con ARA2, sin embargo también te mencionan normotensión y muchas veces no la logramos con estos medicamentos. Aquí es una pregunta que siempre surge, el uso de calcio antagonistas. Muy interesante. Esa me gustaría que nos mencionaras. Miren, aquí sí algo muy importante es esto. Estamos muy dados a utilizar calcio antagonista. Primero veamos que hay dos tipos de calcio antagonistas, los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos. Los primeros, los dihidropiridínicos, todos los conocemos, todo lo que termina en dipino, nifedipino, amlodipino, felodipino, lecanidipino, etcétera, etcétera, son del primer grupo. Del segundo grupo solamente hay dos, que es el diltiazem y el verapamil. Ok, se recomienda no dar calcio antagonistas dihidropiridínicos, o sea, todo lo que termine en dipino, a pacientes con proteinuria, ya sea por cualquier causa. ¿Por qué? Porque aunque son buenos antihipertensivos, la verdad, claro, muy bueno. son buenos antihipertensivos, causan hipertensión glomerular. Yo, al aumentar la presión en el glomérulo, voy a tener mayor salida de proteínas, favoreciendo obviamente el avance o la mayor progresión del daño renal. Entonces, ¿cuándo es el momento o cuándo iniciar el tratamiento sustitutivo de la función renal? Muy Diálisis. importante. Ese es algo bien interesante. No podemos guiarnos solamente porque yo tengo una fórmula, me dice la fórmula que el paciente ya tiene menos del 15% de función renal, o le mando a hacer la famosa depuración de creatinina en orina de 24 horas y me dice que tiene menos del 15%. No, ese es un factor. La indicación para iniciar un tratamiento sustitutivo
Sí, primero obviamente, si tiene menos del 15%, empiezo a vigilar mucho al paciente, pero también los niveles de urea, de nitrógeno de urea, alteraciones en el manejo de líquidos del paciente, por ejemplo, si está, no me orina demasiado o si tiene ya empezó con datos inclusive de congestión pulmonar o estoy dando diuréticos altas dosis y el paciente no me orina más, ¿sí? Hinchazón. Sí, que tengan hinchazón, por ejemplo, muchos llegan muy hinchados porque hay algunos pacientes con nefropatía diabética que tienen proteínas de una manera impresionante. Hasta uno piensa que pueden tener algún otro tipo de enfermedad renal, no solamente la diabetes. Obviamente al tirar muchas proteínas nos hinchamos. Si vemos que el paciente tiene esto, si vemos que el paciente no me responde a diurético, si tiene alteración ya la urea demasiado elevada, ¿sí? Y aparte, pues obviamente, vemos que ya tiene un porcentaje de función renal menor del 15%, esto junto con otros datos clínicos y de laboratorio, ya podemos establecer que el paciente requiere ya un tratamiento sustitutivo de la función renal. Aquí es muy importante tanto empezar, algo que siempre le digo a los pacientes, es muy importante iniciar a tiempo el tratamiento. El que escojan diálisis, hemodiálisis, muy importante iniciarlo a tiempo. ¿Por qué? Porque yo se los explico de una manera muy didáctica. Es como si tuviéramos un encendedor, ¿no? Y lo paso por mi mano así, pues obviamente pues no me pasa nada, a no ser que siento calientito, ¿no? Claro, claro. Ah, pero ¿qué pasa si yo tengo el encendedor y dejo aquí la mano? Obviamente se va a quemar todo esto, y sí, voy a oír, a lo mejor me pueden poner injertos de piel, un cirujano de mano y un plástico me van a rehacer todo esto, pero mi mano jamás será la misma. Si yo me sigo exponiendo a estas toxinas, a esta urea y otras toxinas más que el cuerpo depura de manera constante, porque pues tengo miedo y no las dejo salir, sí, prácticamente con un riñón artificial, que es lo que es la diálisis en sus dos modalidades, pues prácticamente mi cuerpo se está envenenando cada vez y cada vez más. Para el momento en el cual a lo mejor pues yo me pongo muy malito, ¿no? Muy grave, o ya me decidí y ahora sí, a lo mejor mi cuerpo y mi recuperación no son iguales prácticamente. Chucho, el inicio, ¿cuál es el pronóstico del paciente con enfermedad renal crónica con un inicio de diálisis oportuno? La verdad es bastante bueno. ¿A qué me refiero? Tienen, aquí los pacientes les va muy bien. Honestamente les va muy bien. Algo que a veces descuidamos es el aspecto nutricional. Por ejemplo, si tenemos un paciente que prácticamente inicia su tratamiento sustitutivo a tiempo, tienen una muy buena una mejor calidad de vida, mucho mejor. Vigilar una buena dieta, bien su estado nutricional, prácticamente el pronóstico es muy bueno, la calidad de vida mejora. Algo que es muy importante recalcar es que si el paciente requiere diálisis, hemodiálisis y o trasplante, prácticamente es para reintegrarse a su vida laboral, social, familiar. No pensar en que si me estoy dializando soy ningún inválido, Que ya cambió su vida. que por ya completo, no, ahí yo escojo cómo estar. Si me dicen es que ya requieres iniciar y lo pospongo, ahí sí mi calidad de vida va a bajar de una manera importantísima. Pero la pregunta obligada, ¿es posible prevenir la nefropatía? Yo creo que, lo primero que tenemos que hacer es que en el momento de que tenemos un diagnóstico de diabetes, nos tenemos que dirigir prácticamente a las áreas de más riesgo. En este caso, vamos a enfocarnos al riñón. Ok, con los estudios que dijimos, podemos ver si el paciente ya tiene algún grado, y si no, por ejemplo, ya demostramos que no tiene proteinuria, que todo está bien,
control glucémico intenso, estricto, control de la, si también es hipertenso, control de la presión, control del ácido úrico, una buena dieta, bastante ejercicio, ¿sí? Sí. Bastante ejercicio. Eso nos va a brindar una nefroprotección muy, muy importante. Ahora, queremos ser todavía más precavidos. Aunque el paciente no tenga esa nefropatía, podemos iniciar con dosis pequeñas de lo que mencionábamos, un ARA-2, un IECA, a dosis pequeñas y le estamos brindando al paciente nefroprotección. Entonces, prácticamente sí podemos prevenirla, sí, o más que nada disminuir el riesgo de que se presente de una manera importante con estas medidas, y lo vuelvo a repetir, que están al alcance de todos. De la diálisis, hablar de los alfa-cetoanálogos, Chucho, ¿nos podrías decir? Los alfa-cetoanálogos son probióticos que se utilizan para retrasar el periodo dialítico. ¿Sí? O sea, predialítico, perdón. Sí, claro. O sea, para alargarlo. Lo que se ha visto prácticamente es que lo primero hay que utilizarlos a dosis adecuadas. Es muy importante utilizarlos a dosis adecuadas. Pueden tener muy buena muy buena eficacia, muy buen resultado, e inclusive actualmente lo que se ve es, por ejemplo, todavía me tocó, ¿no?, los alfa-cetoanálogos, pues darlos en etapa 3, etapa 4 de una falla renal, a dosis bien adecuadas, ¿no? Porque a veces empezamos con dosis muy pequeñas, no se deben dar bien. Claro, no es un medicamento per se, es un suplemento alimenticio, ¿sí? Muy sofisticado, pero es un suplemento alimenticio. Claro. Entonces, es una muy buena opción que se pueden, la cual se puede utilizar junto con otro tipo de medidas, como dijimos, higiénico-dietéticas, medicamentosas. Pues pasando a otro tema, ahora sí ya un poquito más personal, porque de eso se trata este programa, también acercarlos a ustedes. Normalmente están detrás del escritorio y, híjole, verdad, son un poco intocables, pero pues a veces la gente quiere saber un poco más de ustedes. Sabemos que te gusta la música. Sí. ¿Qué tocas? ¿Tocas algún instrumento? La guitarra? Toco la guitarra, estudié canto desde los 14 años, creo. Qué bien. Canto clásico, me encanta la ópera, me gusta mucho cantar precisamente, y por otro lado, porque ahí sí lo tomo muy separado, sí. La guitarra. Ajá. También más o menos desde los 13 años empecé a tocar guitarra, me encanta, la verdad, no tanto eléctrico y acústica. Sí, no, eso es en definitiva, ¿Agarras tu guitarrita? Sí, agarro la guitarra, o ya tengo mis días, por ejemplo, de lunes a viernes programados, cuánto tiempo, porque a veces el problema es el tiempo. Claro. Muy liberador es de pensar en otro tipo de abstracciones, y el hecho de también de tomar el instrumento es otro boleto. Una cosa es hablar de rock progresivo, otra cosa es hablar de metal progresivo. Exacto. Por ejemplo, el rock progresivo, híjole, muchísimo. Yo creo que los dos principales para mí, o sea, que más me gustan a mí, son Rush, obviamente, y Pink Floyd. Otro tipo de bandas muy actuales, por ejemplo, o relativamente actuales, ahorita yo creo que la banda de metal progresivo más importante es Dream Theater, y realmente son sorprendentes, a mí me encantan. Yo en lo personal, mi grupo, y lo tengo que decir, mi grupo, con todo lo que se pueda decir, son los Beatles. Mi cantante de ópera favorito, yo creo que ha sido, es y será Plácido Domingo. ¿Por qué? Porque no solamente es un gran tenor, sino es un gran músico. Juanito, muchas gracias, amigo. Chucho, en verdad, muchas gracias. Diste una cátedra, excelente ponencia, y tenemos una plática pendiente para hablar solo de música, Lalo. Eso ya la tenemos que programar con Chucho, si nos lo permite. Claro que sí, no, pues, muy honrado. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Próximamente les avisamos.